Bien, entonces la idea en la clase del día de hoy es que vamos a implementar uno de los ejercicios que estaban propuestos para desarrollar. ¿Sí? Entonces vamos a leer un poquito lo que dice aquí para empezar a trabajar. Dice, en un autoservicio de lavado de vehículos se requiere un sistema que controle los servicios que se prestan. El sistema cuenta con un tablero donde los usuarios escogen el tipo de servicio que desean y unos indicadores que muestran la etapa de servicio que se encuentra activa. El sistema debe cumplir con las siguientes especificaciones. Entonces, la idea es que el servicio se debe escoger con un dip switch de dos posiciones, es decir, voy a tener dos switchecitos. Y hay que tener en cuenta que el sistema tiene tres servicios distintos. Servicio básico, que hace enjuague, jabón y lavado. Servicio normal, que hace aspirado, enjuague, jabón, lavado y secado. Servicio full, que hace aspirado, enjuague, jabón, lavado y secado y brillado. ¿Sí? Entonces la idea es que hay unas, digamos, hay como unas estaciones por las que el vehículo va pasando y de acuerdo al servicio que se escoja, pues así mismo se va activando o no las estaciones. ¿Listo? Entonces, dice ahorita, el inicio del servicio se debe dar con un pulsador. Entonces yo escojo mi servicio y con el pulsador voy a arrancar el servicio. Si hay un servicio en curso, se ignora la pulsación. Es decir, si ya hay algo que está pasando, pues no debo recibir esa otra entrada. Deben haber tres indicadores independientes donde cada indicador muestra el servicio que esté en curso. Si no hay servicio en curso, los indicadores deben estar apagados. Entonces son tres LEDcitos, ¿sí? Que nos van a indicar qué servicio hay ejecutándose. Y deben haber 6 indicadores adicionales. Cada uno de estos indica la activación de una de las etapas del autolavado. Entonces, las etapas son aspirado, enjuague, lavado, secado y brillado. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí dice 6, pero aquí hay 5. Debe ser que me faltó alguno. Entonces vamos a trabajar con, miremos acá, enjuague. El de jabón, profe. Falta el de jabón, sí, correcto. Entonces aquí faltaría la estación de jabón. Listo, ahorita la metemos por ahí con un tiempo cualquiera. Entonces la idea es que cuando el vehículo esté en la estación de aspirado, el aspirado se hace durante 10 segundos. Cuando esté en la estación de enjuague, se hace durante 20 segundos. Cuando esté en la estación de lavado, 10 segundos. En la estación de secado, 13 segundos. Y en la estación de brillado, 30 segundos. Vamos a ponerle a la que falta, a la de jabón, vamos a ponerle 5 segundos a eso y ya, ¿listo? Entonces, tenemos que identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ¿verdad? Entonces, en este caso, las entradas son el dip switch de dos posiciones, es decir, tengo dos switchecitos para escoger los servicios, tengo el pulsador, ¿listo? Esas son las entradas. Entonces, los dos dip switch o el dip switch de dos posiciones y un pulsador. Y las salidas, pues voy a tener en cada una de estas estaciones y los tres indicadores que me dicen qué servicio está en curso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, claro. Profe, Dime. consulta cómo identifico, pues las salidas ya más o menos lo tengo claro. Pero son lo que se va a reflejar pues al final del producto, ¿cierto? Del programa. Sí. Pero ¿cómo identifico las entradas? ¿Cómo sé cuántas entradas tengo? Cuando enfrento un ejercicio, ¿cómo sé cuántas entradas voy a necesitar? Las entradas son aquello que el usuario manipula o que sensa algún valor externo en el sistema. ¿Sí? Entonces, cuando aquí me dicen el servicio se debe escoger con un dipshift de dos posiciones, significa que alguien lo va a escoger. Entonces, eso significa que es una entrada. ¿Listo? Y por aquí dice, el inicio del servicio se debe dar con un pulsador. Vemos que en términos generales, cualquier cosa que sense información es una entrada, ¿sí? Y el dip switch y el pulsador en sí mismos son sensores, simplemente que son pulsadores, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo debo identificar. Y aquí me están diciendo de una vez que debe ser de dos posiciones. ¿Por qué? Porque voy a escoger tres servicios. Entonces, para combinar tres valores, necesito al menos 2 bits, ¿verdad? Yo puedo tener 00, 01 y 11 y me va a sobrar un valor. Entonces, pues por eso trabajo con esas dos posiciones. Pero en sí las entradas normalmente están asociadas a sensores, a pulsadores, finales de carrera.
Es decir, cualquier cosa que lea un estado del sistema. Si te dicen, por ejemplo, vamos a medir la temperatura del agua, entonces esa temperatura es una entrada porque es algo que se debe medir, que se debe censar. ¿Listo? Bien, entonces voy a plantear el circuito. Yo les voy a pedir a ustedes allá que no lo vayan a hacer. Yo voy a estar trabajando aquí en el Tinkercad para que nos rinda. Entonces, yo lo voy a montar acá y luego ustedes, Profe, pues, tengo una pregunta con respecto al, ahí decía en el ejercicio que el servicio se escoge con un D-Swiss de 2 posiciones, sí. ¿sí? Pero realmente hay 3 servicios disponibles. Si yo tengo 2 posiciones apenas, podría escoger 2 servicios. ¿Y el Es porque tercero se cómo lo mezclan, escojo? no. Bueno, de pronto quedó 0, 1, 0. correcto. Es Sí, una pero el mezcla D-Swiss de... no tiene sino 2 posiciones. Ajá, Sí, sí. pero sería 0, Sí, 1, pero lo 0, 0, intercaladas. 1, 0, 1, 1. Te da las posiciones en bytes. Lo trabaja en bytes, supongo yo. Sí. Cuando uno habla de un deep switch de 2 posiciones es que tiene dos switchecitos realmente. Tiene dos estados, por Ah, decirlo así, 0 y 1. espérate un momentico, sí, sí, sí. Sí. Tiene dos estados, Sí, o 0 y sea, 1. tiene un D-Swiss de 2 posiciones, Cada tiene posición tiene dos, dos espérate un estados, 0 momentico, y termino 1. de hablar, espérate, termino de hablar, espérate. Déjalo que el profesor Eso, le explique, que no se quede. eso sí que me explique para yo tener un poquitico Ahí más claro. tengo un deep switch Ajá, de 4 posiciones. eso. 1, 2, 3, Ah, 4. ya. Es cada uno de los Listo, switchecitos. no, ya le entendí, listo. O ¿Listo? sea, tiene dos switchecitos, entonces ahí tiene la opción de escoger uno o 0 en cualquiera de los switches, Sí, correcto. de los Ujú, D-Switch. Ah, perfecto, correcto. no, listo, ya le entendí. Listo, Bien, gracias. entonces voy a montar acá el Arduino, ¿vale? Entonces montemos por aquí. Entonces, una pregunta, o sea, el montaje que hacemos ahí en ese programa es como para guiarnos, ¿cierto? O se va a hacer alguna conexión con el Arduino del programa, Pues la idea, no, el Arduino que simulador. vamos a montar es para simular nada más, ¿sí? De Ok. todas maneras, pues la idea sí era montar el dispositivo real, pero pues con todo esto que ha ocurrido, que se imposibilita ir a las salas, pues toca trabajarlo así. O sea, el que está haciendo usted es el que deberíamos de montar físicamente. Sí, correcto. Listo. Bien, entonces yo voy a conectar aquí a 2 pines del Arduino, supongamos al A5 y al A4. Sí, voy a Profe, conectar dos entonces, pines. de acuerdo a lo que usted está diciendo, si la contingencia continúa, el proyecto lo entregaríamos, es así simulado, ¿correcto? Sería simulado. Yo creo que tocaría, sí. Tocaría entregarlo simulado. Bien, entonces ahí tengo el deep switch conectado a estos 2 pines. Me toca conectarle a esto. Vamos a conectar resistencias de pull down a los pines. Entonces voy a conectarme aquí. Una resistencia de pull down, es decir, conectada a tierra. Voy a cambiarle aquí esto a negro. Saquemos otra resistencia por acá. Y esto también en negro. Entonces aquí me quedan los pines conectados por defecto a tierra. Y cuando el dip se cierre, entonces voy a conectar esto aquí. Cuando el dip se cierre, la idea es que va a quedar conectado a un alto. ¿A un qué? ¿A ¿Listo? un qué? A un alto, a un voltaje alto, a 5 voltios. Miren que ahí lo conecté a 5 voltios. Listo. ¿Listo? Entonces, cuando el dip está abierto, el pin queda conectado. Cambiémosle el color a esto. Cuando está abierto el dip switch, el pin queda conectado a la tierra, ¿sí? En ambos. Y cuando el dip switch se cierra, entonces queda conectado a un voltaje alto, ¿sí? Queda conectado a 1. ¿Listo? Fíjense que voy a utilizar como entrada los pies de entrada analógica. Ellos igual pueden leer entradas digitales, ¿no? O sea, igual no deja de ser voltaje. Entonces se puede leer por ahí también una entrada, como si fuera una entrada digital. ¿Listo? Entonces hasta ahí tengo las primeras entradas, que es el dip switch, y la otra entrada es el pulsador.
Entonces vamos a colocar el pulsador. Vamos a conectar igualmente. Vamos a conectarlo por aquí en A3. Vamos a conectar esto a tierra. Igualmente para que quede... Profe, para girar los elementos que uso, control R. no, yo estoy usando este botoncito acá arriba a la izquierda, míralo. ¿Ya lo viste? Ah, ya. Listo. Profe, disculpe otra consulta ahí cuando estamos en el código y pues necesitamos darle formato ahí en este programa y toda esta plataforma. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le damos? Creo que este no lo hace. Ahorita lo intentamos, pero creo que este no le da formato. Ahí toca que Ah, ustedes bueno. sean juiciosos con el formato. Bueno, Y vamos a conectar entonces el pulsadorcito también aquí a este pin. Pongámosle aquí un color diferente a esto. Listo, entonces el pin queda conectado a tierra y por el pulsador vamos a conectarlo a los 5 voltios. Listo, hasta ahí, ¿preguntas? Ahí tengo las entradas. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan cuando miramos lo de processing, pues eso es más o menos el equivalente a hacer los botones, ¿cierto? Cuando hicimos los botones allá en la parte de processing. ¿Listo? Lo otro entonces son las salidas. Las salidas, digamos que hay tres indicadores. Por aquí debe estar, sí, los servicios, los indicadores son estos 3 indicadores independientes donde cada indicador me muestra el servicio en curso. Eso significa que yo debo tener, voy a poner 3 LEDcitos al lado de acá. Vamos a poner aquí 1, 2 y 3. Vamos a organizar esto un poquito. Los pines 0 y 1 se comparten con el puerto serial, entonces no los vamos a usar. Listo, vamos a usar desde el 2. Entonces vamos a conectar aquí las resistencias. Y conectemos esto entonces aquí al pin 2. Y esta conectémosla aquí al pin 3. Profe, para la resistencia de los elementos que van a acoplar los elementos, ¿siempre son del mismo valor? No, uno les puede cambiar el valor aquí. Aquí yo puedo poner la resistencia, por ejemplo, lo más usual es poner la resistencia de 330 ohms a los LEDcitos. Entonces aquí les puedo cambiar el valor. A más comerciales, por decirlo así. Sí. Igual un Profe, CAD una bastante pregunta. comercial, ¿no? Recuerden que ustedes deben hacer el cálculo, ya cuando uno va a montar esto en la realidad, pues digamos que el simulador puede con lo que sea, ¿sí? Cuando uno va a montar esto en la realidad, toca calcularse, toca saber cuál es el consumo del LED, ¿verdad? Y toca saber entonces la cantidad de corriente que puede proveer el Arduino para que la resistencia quede bien calculada, ¿sí? Para que la iluminación sea correcta, si no el LEDcito va a alumbrar muy poquito. ¿Ya? Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero en el simulador eso casi que no importa. En el simulador puede con todo. ¿Sí? Entonces, pero Profe, una como... pregunta. ¿Qué hubo? Sí, las entradas 0 y 1, transmisión y recepciones para comunicación serial o para algún tipo de comunicación por ahí. Sí, son para comunicación serial. Son los pines RX y TX. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero son para comunicación. Eso es el puerto serial del Arduino. De hecho, está compartido con el puerto USB de acá. Sí, entonces, pues la idea es que eso se usa para la comunicación serial. Yo suelo no utilizarla para otro tipo de cosas. Sí, por eso me lo salto siempre. Listo, ¿qué nos falta aquí? Los negativos, ¿no? Entonces vamos a conectar aquí. Vamos a conectar acá. Vamos a ponerle aquí negro. Y esto lo vamos a conectar acá a la tierra. Listo, entonces ahí me quedan conectadas esas tres salidas. De pronto me quedaron muy juntas y no me van a caber los otros LEDs. Bueno. Vamos a probar hasta ahí lo que tenemos. Listo, entonces ahí tengo estas tres salidas
y tengo las entradas que tenemos por acá. Entonces, si ustedes se acuerdan, voy a borrar esto de aquí. Nosotros habíamos planteado que trabajamos con la dinámica entradas, proceso, salidas. Entonces, cuando hicimos el ejercicio en processing, ensayamos primero las entradas y las salidas sin preocuparnos todavía por el proceso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí más o menos lo mismo, ¿listo? Entonces yo sé que hay una variable que me debe indicar qué tipo de servicio estamos trabajando, ¿sí? Si se acuerdan cuando miramos lo del tipo de bebida y todo eso, pues es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces debe haber una variable que voy a llamar tipo de servicio. Entonces voy a definirla aquí, tipo de servicio, ¿listo? Entonces la idea es que este dip switch me va a permitir escoger el tipo de servicio. Y el tipo de servicio me va a definir cuál de estos tres LEDs se debe iluminar. Pongámosle a este un color diferente. Y pongámosle a este un color diferente. Entonces yo puedo decirle que si el tipo de servicio es 1, pues me alumbra el rojito. Si el tipo de servicio es 2, pues me alumbre el amarillo. Y si el tipo de servicio es 3, pues que me alumbre este verdecito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí, en la parte de las salidas, voy a hacer un switch sobre el tipo de servicio. Y voy a decirle, mire, en caso de que esto esté en 0, yo le voy a decir aquí que me ponga las tres salidas en 0. Entonces, esto está conectado a los pines 2, 3 y 4. Entonces, el pin 2 en bajo. El pin 3 en bajo y el pin 4 en bajo. Entonces le estoy diciendo que cuando el tipo de servicio sea 0 significa que no he escogido nada. Entonces que ponga todos los 3 pines en bajo. ¿Listo? Ah, pero me falta configurar los pines como entrada, ¿cierto? Entonces yo sé que yo puedo definir con la función pitMode y decir que el pin 2 es entrada, ¿verdad? Y puedo decir también que el pin 3, perdón, estos no son entradas, estos son salidas, porque son los pines que manejan los indicadores. El 2, 3 y el 4. ¿Listo? Y acá entonces, en caso de que sea 1, yo le puedo decir que me alumbre el que está en el 2, que es el rojito. En caso de que sea 2, entonces que me alumbre el 3. Y en caso de que sea 3, pues que me alumbre el cuarto. Entonces, cuando yo defino mi tipo de servicio, asimismo, entonces, se me va a alumbrar uno de estos LEDs. Si yo lo corro aquí, pues no debería alumbrar ninguno, ¿verdad? El tipo de servicio no está inicializado, pero normalmente las variables numéricas, perdón, esto está como booleano, es como byte. Entonces, si yo lo inicializo ahí, pues las variables numéricas se inicializan a 0, ¿verdad? Entonces, es como si estuviese aquí, por eso los 3 están apagados. Quien se va a encargar de cambiar esto muy probablemente va a estar en el proceso o en las entradas. Pongámoslo por aquí, por ahora. Entonces voy a decirle qué pasa cuando el tipo de servicio es 1. Entonces con el tipo de servicio en 1, miren que me alumbró el LEDcito rojo. ¿Listo? Cuando el tipo de servicio es 2, entonces ahí me debería alumbrar el amarillo. Cuando el tipo de servicio es 3, entonces ahí me debería alumbrar el verde. Entonces, ahí ya sabemos que al menos esa parte de las salidas funciona. ¿Listo? Cuando yo cambio el tipo de servicio, entonces aquí me alumbra el correspondiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profe. No, profe. Todo claro, Hasta ahí profe. para mí entendido. Claro, Bien. profe. Entonces, ¿qué me falta? Me faltan las otras 6 salidas, ¿verdad?
Entonces, para efectos del video vamos a poner aquí, voy a borrar esto un momento. Y me voy a poner las otras salidas. Entonces vamos a irlas colocando desde acá. 5. Voy a hacerlo con 2 estaciones. Ahí ya ustedes lo complementan. Esto es simplemente repetir. Listo, entonces puedo alargar esto porque es común. Pongamos la negra para indicar que es la tierra. Listo, ya ustedes se encargan pues de armar el circuito bien armadito y demás. Te voy a decir, por ejemplo, que este personaje aquí va a ser, no sé, la primera estación, creo que decía aspirado. Entonces este va a ser el de aspirado. Y que este ledcito aquí va a ser ¿cuál era la siguiente estación? Teníamos aspirado y enjuague. Listo, entonces este va a ser el de enjuague. Bien, entonces tengo aquí ya las 2 estaciones. Y lo que voy a hacer entonces es probar que funcionen, ¿verdad? Entonces, lo que voy a necesitar es un par de variables que me indiquen si las estaciones están activas o no. Entonces voy a definir, por ejemplo, una variable booleana, porque las estaciones tienen solamente 2 estados, activo o inactivo. Yo voy a decirle aquí una variable booleana que se llame aspirado, por ejemplo. Y otra que se llame enjuague. Listo, entonces lo que voy a hacer es que acá en las salidas, pues yo debo colocar, si ustedes se acuerdan, el bloquecito que corresponde a cada estación. Entonces aquí vamos a ponerlo así un momentico. Entonces, si la variable aspirado está en verdadero, lo que voy a hacer es que voy a encender la estación de aspirado. Y la estación de aspirado está en el pin 5. ¿Sí? Entonces yo le puedo colocar aquí el pin mode 5 también como salida. Y ya sé que el 6 también, ¿cierto? Porque la otra estación está conectada en el 6. ¿Listo? Entonces, si esto está así, entonces aquí le voy a decir que me escriba en el pin 5 un alto. Y si no, pues aquí le voy a decir que me escriba en el pin 5 un bajo. ¿Listo? Y esto mismo para la estación de enjuague, ¿verdad? Enjuague. Ahí le faltó el gray, ¿no? Digital gray, el low. Sí, correcto. Aquí me faltó el right. ¿Listo? Entonces, yo sé que en mi proceso, si lo arrancamos aquí, deberían aparecer apagados los LEDs, ¿verdad? El tipo de servicio está en 0 y las estaciones están apagadas. Entonces, si aquí en el proceso, en algún momento yo enciendo el aspirado, pues mi estación de aspirado se prendió. ¿Listo? Si yo enciendo mi estación de enjuague, también se prendió. Esa me quedó mal acá. Le puse también 5. El problema de copiar y pegar. Entonces aquí ya me encendió la estación de enjuague. ¿Listo? Entonces ahí ya sé que mis estaciones están funcionando. Bien, entonces, digamos que habría que continuar esa misma dinámica con las otras salidas, ¿verdad? Simplemente definir las otras variables e irlas acomodando. Aquí algo que podemos hacer para recortarnos esto, como todos esos pines van a ser de salida y están seguiditos, yo puedo reemplazar esto por un for. Entonces voy a ir desde el pin 2, entonces aquí sería 2, el 2, 3, 4, 5 y hasta el 6, ¿cierto? Voy a ir configurando estos pines como salida. Esto es una forma corta de hacer todo esto que está acá.
Esto se vale porque los pines están seguiditos y todos son de salida, ¿no? Por eso se puede hacer ese for. Bien, entonces ahí ya tenemos las entradas y tenemos las salidas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. Entonces el objeto sería que cada LED de esos me va a indicar si es si es el enjuague, si es el aspirado, si es el lavado, ¿cierto? Sí, Y correcto. debe durar el tiempo, encendido el tiempo requerido que dure el proceso, ¿es así? Sí, correcto, así es. Así es. Bien, vamos a probar las entradas. Entonces yo tengo aquí estos dos pines de entradas. Miren que entonces me toca que configurar acá las entradas, ¿verdad? Entonces tengo los pines A3, A4 y A5 como entrada. Entonces voy a decirle aquí el pin A3 es entrada. Lo mismo el A4 y lo mismo el A5. Y eso los debo configurar como entradas. Entonces acá en las entradas yo debo hacer la lectura de esos dos pines y eso es lo que me va a definir el tipo de servicio, ¿verdad? Entonces yo podría decir, por ejemplo, voy a decirle S1 va a ser igual al digital read del pin, este sería el A4. ¿Sí? Recordemos que el deep switch está en A4 y en A5. ¿Listo? Entonces, y S2 sería el digital read A5. Ahora, la idea sería que con estas dos variables yo debo definir mi tipo de servicio, ¿sí? Porque es la combinación de estas dos cosas la que me define el tipo de servicio. Entonces hemos dicho que 00 me define que no hay servicio. 01 me define el servicio 1, 02 me define el 2 y 03 me define el otro servicio. ¿Listo? Entonces yo debo combinar estas dos para obtener el tipo de servicio. Entonces que una forma fácil de hacerlo sería simplemente con puro if, ¿cierto? Entonces, si este es tan alto y S2 está en bajo, vamos a suponer, entonces aquí le voy a decir que el tipo de servicio va a ser 1. Es decir, ese 1 es el que está conectado a la 4, o sea que es el de aquí. Profe, ese C1 faltaría conectarlo a positivo, ¿cierto? Yo lo conecté aquí internamente, yo le hice la rayita Ok. aquí. Ok. Pero sí Acá no. habría que hacer esa conexión. Ah, ¿qué pasó? Salté. Bueno, esto luego le paso. Escape. No funciona. Vamos a borrar esto aquí. Bueno, algo pasó ahí con esa vaina, no quiere borrar. No importa, dejémosla allí. Suprimir un leano. No, El no. bote de basura. La selecciona y arriba está el bote de basura. Sí, tocó por ahí. Listo. Entonces, acá tengo tipo de servicio. La otra combinación. Si el S1 está en low y S2 está en high. Entonces aquí voy a tener el tipo de servicio igual a 2. ¿Listo? La otra combinación, ambos en high. Entonces aquí voy a tener que el tipo de servicio es igual a 3. Y si no es ninguna de estas, pues simplemente el tipo de servicio es 0. Entonces combinando estos dos div, estas dos posicioncitas, voy a tener la selección de mi tipo de servicio. Listo, voy a correrlo aquí. Entonces yo debería ver que si cambio acá, entonces miren que ahí me cogió el servicio 1, perdón, el servicio 2. Si yo cambio aquí, me coge el servicio 1 y si yo activo ambos, me coge el servicio 3. Listo, aquí este ya se apagó. Listo, entonces ahí ya sé que mi entrada funciona.
Listo, entonces ya tengo esa parte de las entradas para el deep switch. ¿Listo? Profe, una consulta, esas S1 y S2, esos enteros usted los nombró después del loop, solamente después del loop, no antes, ¿sí o no? Sí, correcto, están aquí dentro del loop. Son variables Ah, listo. locales porque las voy a usar solamente para leer los dos pines y hacer la combinación de ellas para saber cuál es el tipo de servicio. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bien, ahí ya tenemos entonces estas entradas. La otra entrada que me falta, llamémosla Start, que es la del pulsador, ¿verdad? Entonces el pulsador está en A3. Entonces simplemente es leer el pin A3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, Profe, o sea que entonces, dime. ahorita en adelante vamos a manejar el programa de Arduino o vamos a cargar con Processing las partes de imagen. La idea es que con Processing vamos a hacer la interfaz de usuario, es decir, Eso. todo este segundo corte vamos a trabajar con Arduino y al final, hacia el final del semestre vamos a trabajar combinando las dos cosas, combinando Processing para hacer la interfaz de usuario y la parte de Arduino para hacer la parte física de la máquina. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bien, entonces lo que sigue ya es el proceso, ¿no? No voy a hacer el mapita secuencial, ustedes ya saben hacerlo, voy a hacerlo directamente aquí en el código. ¿Listo? Fue una Entonces, pregunta. dime. Con ese start, ¿nos vas a explicar la parte del rebote del pulsador? No, el rebote no lo vamos a ver aquí en el simulador. En cuanto tengamos habilitada el regreso a la universidad, miramos la parte del rebote. En el simulador no es tan fácil de ver, porque en el simulador no hay rebote. Ok. Entonces no es tan fácil de demostrar. ¿Sí? Cuando volvamos a la universidad, entonces miramos la parte del rebote. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Una pregunta, cuando habla Anthony de rebotes, Rebote es cuando tú tienes alguna entrada el mecánica. pulsador Prime hace varios movimientos, así lo primo una vez. Sí, él hace movimientos que se repiten como si estuvieras pulsando muchas veces ese pulsador. Como oscilando. Eso, como oscilando. Entonces, eso es el rebote. Toda entrada mecánica tiene rebotes. ¿Sí? Entonces, es importante aprender a anularlo cuando uno va a hacer un montaje físico. ¿Vale? Hay muchas técnicas para hacer eso. Pero pues en el simulador no es tan evidente, no es tan fácil de ver. Y pues este simuladorcito es un poquito lento, entonces peor. Entonces pues no vamos a trabajar con rebotes aquí en el simulador, ¿vale? Cuando volvamos a la universidad, entonces hacemos la revisión de ese concepto, ¿vale? Entonces vamos a arrancar a hacer el proceso. Entonces el proceso decía, vamos a arrancar a hacer el proceso del servicio básico. El servicio básico tiene enjuague, tiene jabón y tiene lavado. ¿Listo? Entonces, yo puse nomás 2 ledcitos allá. Ah, bueno, yo asumí que el primero era enjuague. Vamos a ver qué nombre les colocamos. Aquí a esto le colocamos aspirado. Pongámosle a esto enjuague. Y el segundo es jabón. Para mostrar el inicio y ya ustedes con eso continúan trabajando. Este sería jabón. Listo, entonces acá me toca cambiarle jabón. Listo, aquí tengo enjuague y jabón. Y acá, entonces lo que tengo que decir es que el jabón está en el 6. ¿Sí? Entonces el jabón está en el 6 y el enjuague está en el 5. ¿Listos? ¿Alguien se me perdió? Bueno, entonces vamos a arrancar a hacer el proceso. Entonces el proceso me dice que yo selecciono el servicio y debo darle inicio con este pulsador. ¿Listo? Entonces, pues ya sabemos que esto arranca. Ah, bueno, necesito una variable de etapa, ¿verdad? Que me lleve el control del proceso. Entonces voy a inicializar mi etapa en 0. Y aquí voy a hacer el switch para la variable de etapa. Listo, entonces en caso de que sea 0, recuerden que
Normalmente usamos la etapa 0 para apagar todo, es decir, enjuague apagado y jabón apagado. ¿Listo? ¿Cómo salgo de la etapa 0? De la etapa 0 salgo cuando se pulse este elemento, ¿verdad? Salgo de la etapa 0 cuando se pulse este elemento. Y pues si ustedes se recuerdan, en el YD cuando dibujamos el diagrama del graph set, pues lo que voy a tener son 3 posibles caminos porque tengo 3 posibles servicios, ¿verdad? Entonces mi arranque depende tanto del pulsador como del servicio. Entonces yo le voy a decir aquí que si el start se pone en alto y el tipo de servicio es igual a 1, es decir, voy a arrancar el primer servicio. Entonces aquí me voy a ir a la etapa 1. ¿Listo? Cuando el start esté en alto y el tipo de servicio sea 1. Voy a ir a la etapa 1. ¿Listo? Entonces aquí le digo case 1. Y entonces en la etapa 1, ¿con qué arranco? Arranco con el enjuague. Entonces aquí le voy a decir que la acción es encender el enjuague. ¿Listo? Y cuando encienda el enjuague, debo temporizarlo. ¿Por qué? Porque el enjuague dura 20 segundos. ¿Listo? Como debo temporizar, entonces yo necesito, como voy a temporizar, yo necesito las variables para el tiempo, ¿verdad? Entonces voy a definirle una variable que se llame tiempo y una variable que se llame tInicio. Recuerden que el tInicio es lo que usamos como marca. Entonces voy a empezar aquí a temporizar. Entonces voy a decirle aquí que en el tInicio guarde el valor del cronómetro, el valor de milis. ¿Ok? Y vamos a pasar a otra etapa para poder hacer la espera. Entonces aquí en la siguiente etapa, lo que voy a decirles es que voy a calcular el tiempo, que es igual a milis menos tInicio. Y la transición a la siguiente etapa se va a dar cuando este tiempo sea mayor que 20.000. ¿Listo? Ahora, como este simulador es un poquito lento, yo le voy a quitar ese 20.000 y le voy a poner nomás 2.000 para que sean 2 segundos. ¿Listo? Pero pues, digamos que el tiempo real debería decir allí 20.000. ¿Listo? Entonces, cuando este tiempo se cumpla, voy a pasar a la etapa 3. En la etapa 3, entonces, ¿qué le tengo que decir? Grabado. Voy a apagar el enjuague y voy a encender el otro, ¿verdad? El otro era el jabón. ¿Listo? Aquí era enjuague y luego jabón. Entonces aquí le voy a decir, apaga el enjuague, encienda el jabón. Y otra vez reinicio mi tiempo. ¿Listo? Y debo pasar a la siguiente etapa a esperar. Pues aquí tengo el 4. Y aquí hago lo mismo, ¿no? Tiempo igual a milis menos tInicio. Y aquí le voy a decir que si el tiempo ya es mayor o igual que, entonces acá me dice que el... Bueno, aquí no tengo el jabón. Pongámosle el jabón algo cortico. Pongámosle el jabón 5 segundos. Entonces, si esto se cumple, simplemente paso a la siguiente etapa. ¿Listo? Fíjense que de ahí para allá es más o menos repetir lo que ya hemos estado trabajando en clase, ¿verdad? O sea, ya en este momento casi es como si no estuviera trabajando en el Arduino. Esto es prácticamente lo mismo que hicimos cuando trabajamos en Processing. ¿Listo? Entonces vamos a probar hasta allí. Voy a darle aquí inicio. Aquí tengo algún error. Enjuague. Enjuague. Aquí está mal escrito. Listo. Aquí hay otro error. Hay otro mal escrito. ¿Dónde está? Línea 61. Aquí está. Es enjuague.
Bien, entonces ahí la máquina está en espera. Vamos a escoger el tipo de servicio 1. Entonces, el tipo de servicio 1 me debe encender este de aquí. Es decir, el primer ledcito. Este no es este. Entonces, ese es el tipo de servicio 1. ¿Listo? Cuando yo le dé Start, debería entonces arrancar. Ahí arrancó con la estación. ¿Sí? 2 segundos le pusimos. Debería dar más o menos. Recuerden lo que yo les había mencionado siempre, de estar pendiente del reloj de aquí. No medir esos 2 segundos con el reloj de uno porque no va a cuadrar, ¿sí? Sino que hay que estar pendiente del reloj del simulador. Miren que ahí pasaron los 2 segundos, se apagó este LED y se prendió la siguiente estación. Esto que es la estación del jabón, ¿ok? Entonces en este caso estamos en la estación del jabón, ahí se va a quedar prendido porque no tengo el siguiente, pues ya no tengo nada más en el proceso. ¿Listo? Profe, una pregunta ahí, pero vuelve y se prende el tipo de servicio. El tipo de servicio permanece encendido. Miren que el tipo de servicio no se apaga en ningún momento. Ahí yo lo tengo conectado y cuando yo le doy Start, Sí. él arrancó, pero el tipo de servicio se mantiene. Esto es más o menos lo mismo que aparecía en la maquinita de raspado, si se acuerdan, que Ujú. aparecía sirviendo La válvula bebida. abierta. No, este sería como el equivalente al de sirviendo bebida, el que te indica qué está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el servicio 1. ¿Listo? Y se va a mantener encendido durante todo el servicio. Solamente cuando el servicio termine, se debe apagar. Aunque aquí está seleccionado ese servicio, ¿no? No debería pagarse realmente. Y esto porque ese servicio se mantiene ahí seleccionado. Profe, una consulta. Dime. En el case 0, cuando inicia en Wagen True, ¿no hay necesidad de colocar el estado del jabón en false? En el case En 0, el case 1, case 0 todos inician, están todos apagados. bueno, de Y en hecho el case debería 1, decir falso porque estas variables son booleanas, ¿no? y en el case 1 no habría necesidad de colocar el jabón como false. No porque él ya viene como falso de la etapa anterior. Ah, ya. Entonces no es necesario ponerlo en falso en la siguiente etapa. Listo, ya ¿Listo? después reinicia en el case 2 y en el case 3 sí ya ponen el enjuague en false y activa el jabón en true. Sí, correcto. Listo, profe, ya, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta está ahí? No, profe, por este lado no. Sí, profe, usted dice entonces, ahí le falta el de, ya colocó el enjuague, jabón, le faltaría una salida para el lavado, es lo que dice usted, ¿cierto? Faltarían varias salidas porque yo apenas puse 2. Sí, sí, Son falta la de 6. lavado, bueno, Son falta la de enjuague, lavado, jabón, lavado, aspirado, aspirado. secado, brillado, listo ya, ok. Sí, faltarían todas esas salidas. Listo, que habría que colocarlas ahí, ¿vale? Entonces, pues la idea es que con esto ustedes tienen el arranque, ¿verdad? El cómo arrancar a trabajar el ejercicio, la idea es que ustedes lo complementen, ¿sí? Es importante que se hagan igual el diagramita de esto. Algunos todavía tienen dificultades para visualizar esto. Entonces es importante que hagamos el diagramita de estado de esto. ¿Listo? Voy a detener la grabación.